Natalia Ubal, bienvenida. Muchísimas gracias. Eres la directora de La Diaria, que es un medio de Uruguay que tiene 21.000 suscriptores, que se dice pronto, en un país de un poquito menos de 3,5 millones de habitantes. O sea, es un nivel de adhesión al medio que diriges muy alto. ¿Cómo se consigue una comunidad así en un país tan pequeño? Yo creo que uno de los primeros factores es entender que una comunidad es preexistente a un medio, que uno puede conocerla bien, que puede fortalecerla, que puede potenciarla, pero que hay algunos elementos que un medio tiene que ser capaz de identificar cuando nace, que nuclean a esa comunidad, que tienen que ver, por ejemplo, podemos pensar que es un conjunto de gente comprometida con el periodismo independiente, es un conjunto de gente que comparte determinados valores culturales, valores sociales. Para entender y para que un medio tenga éxito en la creación de comunidad, primero tienen que entender y conocer a su comunidad. Y no pasa solamente con entender el perfil sociodemográfico y con ver los datos, análisis de datos, sino también generar encuentros presenciales, tener mucho diálogo con su comunidad y tener un intercambio permanente. Y después generar sentido de pertenencia, que se hace a través de distintos mecanismos. En La Diaria, por ejemplo, hemos invitado a la comunidad a participar en definiciones estratégicas, los hemos consultado sobre definiciones estratégicas, los hemos invitado a participar de la definición de la agenda periodística también, los hemos invitado y las hemos invitado a escribir en las páginas. Todos los días salen columnas de opinión de nuestra comunidad que no, son más que cartas de lectores, son en realidad aportes temáticos especializados en áreas diversas. Y después los invitamos también a actividades culturales, tenemos un café y todos esos elementos creo que van generando un sentido de pertenencia que es central para la creación de comunidad. Es que muchas de las cosas que cuentas es muy parecida a vuestra experiencia, la que tenemos en el diario.es con nuestros socios y socias. Hasta el punto, yo no sé cuánto tiempo dedicas tú a hablar con socios, a responder a correos, llamarles por teléfono, verte con ellos en persona. Yo, desde luego, como director del diario.es, aquí tengo varios testigos que lo corroboran, hay semanas donde no baja de 4 o 5 horas en una semana, o sea que es bastante tiempo el que acabas dedicando, pero al menos por mi experiencia es tremendamente útil, porque te ayuda a entender muy bien qué quiere tu comunidad, la comunidad que te apoya, qué estás haciendo mal, qué puedes corregir, mejorar y cómo puedes... Y que aunque tratar de uno a uno una comunidad tan grande de miles de personas es imposible, al final el aprendizaje que sacas es muy valioso. Sí, es un insight, es un elemento de conocimiento que generamos en ese diálogo con los suscriptores. En general siempre es para decirte algo negativo, a veces para felicitarte, pero de eso uno aprende muchísimo y crece con eso. Y después también gestionar, comentábamos ayer entre colegas, de que también gestionamos las personas que se quieren bajar de la suscripción porque están desconformes con los contenidos. En La Diaria es un porcentaje muy chico, pero sigue habiendo gente que se baja por los contenidos y ahí recibe una llamada de la dirección periodística preguntándole por qué, y eso es tomado como la gente se siente encantada de que la llamen y que le pregunten, se siente como importante y realmente lo es, porque nuestros medios se sustentan en base a comunidades. Y entonces es muy importante saber. Y finalmente en general terminan no desuscribiéndose, terminan volviendo al medio después de esa llamada. Entonces, en términos comerciales es muy útil y en términos también periodísticos también es muy útil, sobre todo en términos periodísticos, para poder reflexionar también sobre el trabajo que uno hace. ¿Cómo nació La Diaria? ¿Un grupo de periodistas jóvenes que os ponéis en marcha para hacer un medio distinto? ¿Busquáis el apoyo de distintas personalidades? ¿Cómo nace La Diaria en Uruguay? Nace a partir de una necesidad de un grupo de gente que no eran periodistas en realidad. Fueron a convocar a periodistas con los cuales ese grupo de gente sintonizaba y en realidad lo que vieron fue una necesidad, eran más bien lectores, eran más bien usuarios de medios. Nace desde los lectores. Desde los lectores, claro. Querían un medio distinto, con una línea editorial más progresista, pero con características distintas a los medios progresistas de aquel momento. Y finalmente nuclean a un grupo de periodistas también y así nace el medio con 1.000 suscripciones, que es muy poquito, hoy tenemos 21.000. Nacimos con 1.000 suscriptores que fueron gente que se suscribió a algo que no sabían ni lo que era porque no había salido el diario. Y con ese apoyo inicial y $5.000 nace La Diaria. Y computadoras de Noruega que nos prestaron, algunos uruguayos que vivían allá. ¿Cuánto tiempo tenéis ya? Y ya tenemos 18 años. 18 años. Nosotros hacemos 11 este año, hemos hecho 11 este año. Pero es una historia muy similar en el sentido de que son medios
tanto el diario.es como la Diaria en Uruguay, muy basados en el apoyo de los lectores. No sé tu experiencia, pero ¿qué crees que es lo más difícil? En mi opinión ha sido convencer a los lectores de que merece la pena apoyar un tipo de periodismo diferente. Lo más difícil o más bien la clave. ¿Cuál es para ti la parte más importante de vuestra experiencia en la Diaria? Sí, la clave es no solamente lo que nosotros llamamos como la captación de suscriptores, sino también la diversificación de esos suscriptores, de esos perfiles de públicos, y la retención de los suscriptores también es importante, porque en esos 18 años los consumos culturales, los consumos informativos han cambiado muchísimo, también la forma de hacer periodismo, y entonces la innovación es fundamental, ¿no? Nosotros uno de los elementos, además de la independencia, la innovación lo pondría en un segundo lugar de importancia, porque si no hubiéramos innovado en estos 18 años, nosotros nacimos siendo un periódico impreso de 16 páginas, hoy casi no se lee papel, y entonces si no nos hubiéramos adaptado en el buen sentido y hubiéramos incorporado otros formatos y otros lenguajes, ya no existiríamos. Entonces me parece que es un elemento clave también la innovación. Claro, porque vosotros os toca hacer la adaptación de un periódico en papel a un periódico que sigue saliendo en papel con otro ritmo y con otros horarios distintos, porque ahora hacéis una edición de fin de semana y hacéis, pero que vuestro foco ahora en gran medida está también en la parte digital. ¿Cómo habéis hecho esa modificación del viejo mundo al nuevo mundo en la parte de la prensa escrita? Lo hicimos gradualmente. En un principio era empezar a prestarle que nuestro portal digital, que lo tenemos, de hecho, de los 21.000 suscriptores hay más o menos 14.000 que son digitales, o sea, tenemos mucho más suscriptores digitales que de la edición impresa. Y en principio era simplemente empezar a actualizar un poco más los contenidos, y ahora dimos un cambio grande en este último año, que pasamos a hacer una redacción totalmente digital. Y hay personas que se encargan de seleccionar los contenidos y pasarlos a la edición papel, pero ya los periodistas y las periodistas ya no están pensando en llenar páginas como pensábamos antes en los viejos formatos, sino que están ya pensando directamente en el portal digital, y hay otras personas encargadas de pensar el papel y darle también algunos gustos al lector papel que no los tiene en el portal digital. Nosotros, una de las claves del diario cuando nacimos, somos 100% digital con un pequeño complemento papel, que es una revista monográfica trimestral que sacamos para nuestros socios y socias. Y una de nuestras claves en el arranque fue que, aunque éramos digitales, emulamos en cierto sentido el sistema de cierre y el trabajo de edición diaria de un periódico. Cada noche, a las 9, las 11 de la noche, mandamos un boletín a nuestros socios con las noticias del día siguiente, y sobre todo obligamos a nuestra redacción, por ese proceso de cierre, a que todos los días estén pensando no a ver qué noticia del día van a responder o van a contar, sino a qué noticia de mañana van a adelantar. ¿Qué es lo que van a contar que sea relevante mañana? Que para mí es una de las mecánicas del cierre de papel más valiosas en el periodismo, a la que estábamos obligadas antes por necesidad, porque no podías contar en el día las noticias, sino que tenías que hacerlo el día antes, pero que tenía una virtud esa necesidad, que es que obligaba en la cabeza de los periodistas a pensar en el día siguiente, en cómo cuentas una historia que tenga interés en el día siguiente, y eso provoca, al menos eso nos ha pasado a nosotros, un producto con más personalidad, que se parece menos a un portal de última hora sin más, que es lo que pasaba en mucha prensa digital, sino que intenta funcionar con los parámetros de la prensa escrita de calidad, que siempre ha intentado anticiparse a lo que va a pasar, no contar lo que ya está pasando. Nosotros también tenemos 2 cierres digitales diarios. Uno es en la noche-tarde y otro es en la tarde, en las primeras horas de la tarde, que son nuestros cierres de envío de lo que llamamos newsletter, es un producto que llega a muchísima más gente, que las suscripciones llegan a 300.000 personas, que es como el 10% de la población del Uruguay, y esos cierres son muy ordenadores también del trabajo de los periodistas y de las periodistas. Y después también es este concepto de que no son las noticias de ayer, son las noticias de mañana, ¿no? Eso es lo que va a pasar mañana, y ese es un poco el foco. ¿Cómo lo hacéis en la organización interna del trabajo? Decías que hay un pequeño equipo para papel, pero luego estáis organizados por secciones, por áreas temáticas. ¿Cómo es vuestra organización interna? Estamos organizados por secciones, eso todavía no lo hemos modificado, quizás algún día lo modifiquemos, pero sí, todavía las secciones siguen siendo ordenadoras. Necesitas como tener temáticos. Especialistas por los temas. Claro, es algo y valioso. tenemos lo que nosotros le llamamos verticales, que es periodismo especializado en distintos temas: ambiente, feminismos, ciencia, que funciona muy bien, ciencia, hay mucha avidez por leer. Y después tenemos otra área de justicia, tenemos ni que hablar política, que es el área, es lo que más leen nuestros suscriptores y suscriptoras, y es el área más
con mayor número de periodistas. Y todavía, bueno, y después hay un pequeño grupo que está encargado de las noticias como de último momento, básicamente para alimentar el portal digital, pero en realidad, como decía, el portal digital lo alimentan todas las secciones. Y yo creo que una de las claves de vuestro modelo es que sois una cooperativa fundada por un grupo de lectores y después por un grupo de periodistas. ¿Hasta qué punto el modelo económico influye en el modelo editorial? Yo creo que es una de las claves de vuestro modelo y del nuestro, que es tú no puedes ser independiente periodísticamente si no tienes libertad económica. Es imposible. Pero ¿hasta qué punto eso se afecta en vuestro día a día o supone presiones por parte de grupos de poder que no entienden esta manera de funcionar del periodismo? Por un lado, te permite una gran comodidad. Los periodistas que hemos sufrido quizás en otros medios, nos damos cuenta de la comodidad, de lo cómodo que se trabaja en medios donde no tenés ningún tipo de presión, al menos externa, ¿no? En términos políticos o económicos. Eso es lo que te garantiza, tiene que ver mucho con el modelo de financiamiento, es decir, cómo te sustentás. Si te sustentan tus lectores y lectoras, eso te permite una independencia que no tendrías en otro esquema. Eso por un lado, pero por otro lado la contracara es que muchas veces no se entiende esta forma de ser independiente de los medios, sobre todo por parte de los anunciantes que, comentábamos más temprano en la comida, cómo los anunciantes tienen una gran incomprensión con estos modelos porque también están muy acostumbrados con otros medios a hacer cosas que nosotros no admitimos, como por ejemplo vender notas como si fueran informativamente valiosas cuando en realidad es una pauta, y después también cómo no admiten que los cuestiones si son anunciantes del medio porque después te quitan la pauta. Esa incomprensión es muy extendida en Uruguay, me imagino que en todos los países de América Latina, en España. Y bueno, esa es la contracara un poco más compleja de este modelo de financiamiento. En nuestra experiencia es que a veces hay algunos anunciantes que respetan mucho la independencia del medio y que son conscientes de que si el medio es creíble y es influyente y tiene una comunidad que lo cree, es un buen soporte publicitario porque supone anunciarse en un medio que tiene credibilidad, que la publicidad funciona mucho mejor que si estás en medios que no la tienen. Pero al mismo tiempo, eso que comentas también ocurre a veces en España, de anunciantes que consideran que han comprado no la publicidad, que han comprado la información del periódico y que por tanto cualquier nota crítica que publiquemos supone la inmediata desaparición de cualquier pauta publicitaria. Eso allí es una presión grave. ¿Pero qué otras presiones tenéis? ¿Por la parte del poder político, por la parte del poder judicial habéis tenido problemas? Bueno, en Uruguay, por suerte, vamos a escuchar a otros colegas que van a hablar de situaciones terribles, entonces me da un poco de vergüenza realmente decir. Sí, lo nuestro es muy fácil al lado de muchas de las mesas que vamos a tener hoy aquí. Pero igualmente yo estoy bastante preocupada porque últimamente se ha tornado todo bastante más agresivo con los periodistas y están presionando a través de juicios que no los hacen por la vía penal porque saben que pierden, porque en la legislación de difamación e injuria en Uruguay favorece siempre a los periodistas, la carga de la prueba la tiene quien denuncia, pero sin embargo en los juicios de reparación civil han obtenido algunas victorias, entonces es muy grave eso porque hacen a los medios pagar por vía reparación civil y eso muchas veces compromete la viabilidad del medio. Sí. Por ahora tenemos muchos juicios en curso en la vía civil contra periodistas y medios. Todavía no hemos tenido definiciones que vayan en la línea de favorable a quien denuncia, pero es un elemento nuevo que está habiendo en Uruguay, el aumento de los juicios civiles contra periodistas. Pero es una presión importante, porque en un medio que no tienes detrás un millonario ni tienes detrás una gran empresa, cuando te llega una demanda con una petición desmesurada en lo civil de indemnizaciones, te genera una indefensión y una vulnerabilidad y sobre todo un miedo de decir, bueno, si sigo por esta vía van a seguir cayéndome las demandas. En nuestro caso en el diario.es, una compañera del diario, Raquel Ejerique y yo, estuvimos imputados 2 años largos por un proceso de revelación de secretos por contar el máster fraudulento de la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, que no había ido a clase y que le habían dado una notable sin pisar las aulas. Y aquello supuso una presión larga en los tribunales que, aunque vayas ganando, y en ese caso lo ganamos también, te genera una sensación de vulnerabilidad y supone una presión para los periodistas tremenda. Es verdad que al lado de los casos que vamos a ver hoy, esto es problemas menores, pero sigue siendo una presión también. Sí, sin duda. Y después también tenés que pagar las defensas legales, ¿no? Que es un costo para el medio si son muchos juicios. Y esa cuestión hasta casi inconsciente de quizás la próxima vez que informes pensás 2 veces, ¿no? Eso es. Me voy a meter otra vez en un lío. ¿Por qué cuando nació la diaria hace 18 años,
¿Qué es lo que había en el ecosistema de medios y en el debate público en Uruguay que dijera a esa comunidad de lectores hace falta un medio nuevo? ¿Cuál era el problema que había que solucionar? Bueno, el problema era que aproximadamente la mitad de la población de Uruguay podríamos decir que es de izquierda, y el único medio diario de izquierda que había en ese momento era un diario bastante cuestionado por sus prácticas, por sus enfoques, etcétera. No quiero dar más detalles, pero en ese momento hubo mucha gente que se sentía de izquierda, que bueno, que no se sentía representada por ninguno de los diarios que había, y estaba por llegar la izquierda al poder. Es en el momento en que llega el Frente Amplio. Nosotros nacimos en 2006 y el Frente Amplio asume, la izquierda uruguaya asume por primera vez el gobierno un año antes. Entonces había una necesidad de un medio que, si bien no es un medio, es un medio independiente, no tiene ningún vínculo con el partido político, pero refleja cierta visión que no se sentía contemplada en los otros medios de comunicación. Aquí en España, cuando nosotros nacimos, fue algo similar, en cierto sentido. Nosotros aparecemos como fundamos un grupo de periodistas que seguimos siendo los principales accionistas del periódico, el resto son familiares y amigos, que juntamos nuestro ahorro para poner en marcha un periódico porque nos encontramos en mitad de la crisis económica del año 2012, que es cuando nace el diario.es, después del cierre de otros periódicos para los que habíamos trabajado y la quiebra de algunas empresas de comunicación, nos encontramos con que hacía falta otro tipo de periodismo. Yo siempre cuento la misma anécdota. Era en una época en la que uno de los problemas más graves que había en España eran los desahucios de primera vivienda. Gente que no podía pagar la hipoteca de la vivienda y acababa en la calle. Y era un problema del que prácticamente los medios no informaban porque gran parte de ellos eran propiedad de bancos. A través de la deuda que no habían podido pagar esos medios se habían convertido en accionistas, con lo cual no entraban en esos asuntos. Y nosotros fuimos de los primeros medios en empezar a informar sobre estos temas porque no teníamos cortapisas económicas para poder entrar en estos asuntos. Pero normalmente estos medios que nacen así como los nuestros, de frustraciones previas, tienen al mismo tiempo la necesidad, no sé si tú tienes esa sensación, de estar permanentemente demostrando a tu comunidad que sigue siendo de fiar. ¿Tienes a veces esa sensación de que el nivel de exigencia que piden a medios como el tuyo o como el mío, el que tú diriges, el que dirijo yo, es mucho mayor que el que exigen a otros medios? El nivel de compromiso que se consigue con estas comunidades más fieles al mismo tiempo es más fácil de decepcionar. Yo siempre digo que nuestros suscriptores y suscriptoras tienen como una relación muy pasional con el Eso medio. es. A veces los converso con ellos porque hay muchos que se han desuscrito, no sé, 2 o 3 veces y vuelven, se van y vuelven. Digo, pero por favor, que vamos a seguir cometiendo errores. Cuando vienen y me dicen, bueno, pero ustedes se equivocaron en esto. Bueno, según la perspectiva de ellos, bueno, pero nos vamos a seguir equivocando, pero el contrato y, digamos, este acuerdo que tenemos recíproco pasa por otros carriles. Y bueno, me río mucho a veces porque es una cuestión de o nos odian o nos aman. Sí. Y en el fondo nos aman, creo, pero a veces por momentos nos odian. Y bueno, es muy difícil también de gestionar esa relación tan pasional porque a veces la racionalidad queda a un lado y es una discusión más emocional. Fíjate, uno de nuestros viñetistas, Manuel Fondevila, hizo una tira cómica diciendo: por un medio independiente, honesto, limpio, comprometido y que siempre me dé la razón. Hay algo es eso, un poco sí. Eso, ¿no? El nivel de compromiso de nuestros socios o vuestros suscriptores es muy alto, pero al mismo tiempo hay veces que es complicado desde las direcciones de los periódicos llevarle la contraria a una mayoría o a una minoría dentro de tus medios, explicarles que no siempre tienen razón y que hay noticias que aunque no les guste leer, van a tener que leer porque son ciertas, ¿no? Nos pasó mucho con el gobierno de izquierda, una gran incomprensión y mucha gente muy militante y muy partidaria, una gran incomprensión porque esperaban de nosotros una especie como de obsecuencia o de militancia a favor y no fue lo que sucedió. Mantuvisteis un periodismo crítico y os... Claro, y eso también generó muchas incomprensiones. En nuestro caso siempre cuento la misma anécdota. Cuando sacamos el máster de Cristina Cifuentes, una política conservadora, conseguimos 10.000 altas nuevas. Cuando 4 meses más tarde contamos que una política del Partido Socialista, ministra de Sanidad, también tenía un máster regalado, tuvimos 25 bajas de premio. Pero hay que contar las dos noticias. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí, esto en la redacción, este problema de medios que esperan de ti un medio militante, un medio partisano de sus ideas y no lo que creo que tienen que ser los medios, que es un medio independiente incluso de sus valores editoriales, porque por encima de cualquier valor editorial está el respeto por la verdad y el respeto por el periodismo bien hecho y el buen trabajo y la libertad editorial de los articulistas y una serie de conceptos. Creo que hay muchas veces algunos lectores demandan una prensa independiente
pero se enfadan cuando esa prensa es tan independiente que a veces no les da la razón. Sí, eso nosotros en nuestra experiencia es bastante, también a veces complejo de gestionar, o gente que te reclama. Les pongo un ejemplo, el otro día hubo una marcha feminista por el Día contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, y hubo una movilización donde tuvo un gran protagonismo la situación de Palestina. Entonces un suscriptor se borró y el argumento era, pero ustedes no pueden poner que hay una marcha, ¿por qué se solidarizan con Palestina y no se solidarizan con los muertos por Hamás? Y yo le decía, pero no somos nosotros, es la persona que se está manifestando. Y era como que una cuestión que no podía disociarla y sí, es bastante complejo. Una de las cosas que creo que hacemos más importante en medios como el tuyo, como el mío, es divulgar a comunidades de lectores cómo funciona de verdad un medio de comunicación por dentro, porque hay muchas veces desconocimiento. Nosotros hacemos habitualmente encuentros en la redacción con socios y socias que vienen, preguntan lo que quieran de cualquier tema relacionado con cómo nos financiamos, con cómo tomamos las decisiones, con cómo hemos hecho tal nota o tal otra, por qué esta noticia la dimos más grande, otra más pequeña. En fin, el tipo de dudas que te encontrarás tú también con tus suscriptores y tus lectores. Pero acaba siendo muy gratificante el poder involucrarlos en tu proceso interno. Vosotros habéis hecho además, habéis comprometido a vuestra comunidad en la elaboración de la agenda informativa. ¿Eso cómo lo habéis hecho? Sí, eso fue en un par de proyectos puntuales, por ejemplo en uno que se llamó Río Abierto, que era un proyecto sobre la calidad del agua del río Santa Lucía, que es la principal fuente de agua potable en Uruguay. Lo que hicimos fue convocar a personas de la academia, del gobierno, de las organizaciones sociales y también a nuestros suscriptores y suscriptoras a hacer talleres para definir cuáles eran los temas importantes, siempre dentro de ese paraguas temático que era la calidad del agua. Y nos comentaban, fue muy gracioso porque nos comentaban los que participaban, que no, por ejemplo, la gente de las organizaciones sociales nos decían, nunca nos sentamos a la mesa con el gobierno y acá estamos discutiendo una agenda periodística con gente del gobierno, y el gobierno nos decía un poco lo mismo, las organizaciones sociales que nunca vienen y mirá, vienen al taller. Entonces es como el medio funcionó como un factor que nucleó toda esa comunidad tan diversa. Y bueno, y terminamos finalmente definiendo las grandes líneas y fue súper rico, porque no es una cuestión solamente de decir para figurar, decir estoy invitando a mis suscriptores y suscriptoras. En realidad realmente te enriquece la agenda, porque todo ese conocimiento, a veces nosotros decimos somos dinamizadores de una comunidad de conocimiento, porque todo ese conocimiento que está en la comunidad, el medio se enriquece muchísimo aprovechándolo. Entonces ese es un ejemplo simplemente de un proyecto donde definimos la agenda con los lectores. ¿Y también les dais peso en la parte de verificación de la información? Porque tenéis un proceso de verificación de la información bastante ambicioso y muy seguido. ¿Cómo lo hacéis eso? Sí, ahora nosotros tuvimos una primera experiencia de verificación que fue una alianza de medios que llamó Verificado UI, así como hubo otras experiencias en México, por ejemplo, que éramos medios diversos. Ahí no hubo participación de la comunidad. Nosotros ahora acabamos de lanzar una nueva iniciativa de verificación que es para las elecciones del año que viene, y ahí sí va a haber participación de la comunidad. Básicamente vamos a generar un servicio como tienen otras organizaciones como Chequeado, por ejemplo, donde la comunidad también aporta, pueda mandar y pueda... Claro, aporta elementos para, no solamente aporta, todavía no lo iniciamos, pero no solamente aporta elementos que sospecha que son desinformación, sino también, eventualmente, también puede aportar comentarios o digamos, retroalimentar un poco el proceso de verificación. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que será la diaria dentro de 18 años más o al menos 10 años más? Bueno, por momentos soy un poco pesimista ¿Eres respecto pesimista? a veces. A ver, A veces soy pesimista, yo a soy veces optimista. Los días pesimistas estoy preocupada sobre todo por los cambios en los consumos informativos, como decía antes, Sí. sobre todo los consumos informativos de las nuevas generaciones. Pesimista en el sentido de que temo que no podamos adaptarnos y volvernos atractivos para las nuevas generaciones. Creo que eso es y en los momentos optimistas creo que sí lo vamos a lograr, y creo que así como logramos cambiar e innovar en distintos momentos de la historia de la diaria, creo que lo vamos a poder hacer también ahora, que creo que es un poco más desafiante el momento histórico, ni que hablar con todo esto que vamos a hablar después, que tiene que ver con los autoritarismos y los regímenes políticos en la región que están imponiendo una presión grande sobre los medios, y también toda la cuestión de la deslegitimación de los medios independientes, de los medios tradicionales. Hay una pérdida de credibilidad del periodismo que es compleja de manejar. Eso cuando estoy pesimista, pero bueno, cuando estoy optimista pienso que el periodismo es hoy más necesario que nunca, y no lo digo como una frase hecha, realmente creo.
hoy que en este caos informativo en el que vivimos, los medios funcionan como ordenadores y es central que existan, y es central que sean independientes también. Pues con esta parte optimista tuya me quedo. Hemos consumido el tiempo de esta conversación y os dejo ahora con Neus Tomàs. Neus es directora adjunta del diario.es, que va a moderar la siguiente mesa sobre periodismo en el exilio. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en este encuentro de periodismo iberoamericano. Gracias, Natalia.